La historia de Juana de Arco es de entereza, valentía y rebeldía, sin importar el contexto, siendo una de las mujeres más grandes de la historia universal y fundamental en la Guerra de los 100 años en Francia, además de ser considerada una heroína en el territorio galo. A lo largo de la historia, su vida y obra, además de todo lo que significó en el tramo final de la Guerra de los 100 años en Francia, ha sido de impulso para las generaciones postreras. Juana de Arco es el significado de que el sexo débil no existe y que las mujeres, a lo largo y ancho de la historia, han sido protagonistas en diversos ámbitos. Es por ello que presentamos la vida trágica y heroica de Juana de Arco, desde sus primeros años hasta el legado que dejó dentro de la historia de Francia. Primeros años de vida. Juana de Arco nació en el seno de una familia de alta sociedad en Domremy, una villa ubicada al Ducado de Bar, en Francia, alrededor del año 1412. Sus padres fueron Jacques de Arc e Isabelle Rumé, las cuales eran propietarios de grandes extensiones de tierra en Orleans. Además, trabajaban en las plantaciones y comercializaban dichos productos que contenían de sus cultivos. Por otro lado, el señor Jacques poseía un cargo de recaudador de impuestos en el pequeño poblado, lo que significaba que alternaba su trabajo como granjero y servidor público, cosechando una fortuna familiar. Juana de Arco tuvo una infancia como la de cualquier otro niño, a excepción de que recibiría particular educación en casa. Desde pequeña se mostró rebelde y con avidez dentro de la política interna en la Francia del siglo XV. Pese a que años posteriores, Juana fue rebelde a la causa leal a la corona francesa, la villa donde residía permanecían leales a los monarcas galos. Sin embargo, un hecho lamentable provocó que la villa de Domremy fuese incendiada por fuerzas borgoñas, lo cual precipitó la salida de los progenitores de Juana hacia otro poblado más cercano. A pesar de que sus padres eran de respetable reputación en Domremy, no pudo asistir a las casas de enseñanzas, y a pesar de recibir educación particular en casa, se negó a aprender, lo que suscitó en el analfabetismo de Juana. La visión de Juana de Arco. En su adolescencia, Juana empezó a presentar las primeras manifestaciones de lo que serían sus visiones, descritas en sus crónicas o cartas. Su primera visión ocurrió a la edad de 13 años. En una de sus cartas, menciona que durante su estancia en el jardín de su padre, recibió la visita de 3 ángeles, Miguel Arcángel, Santa Margarita y Catalina de Alejandría. Dichos santos lo ordenaron a Juana de Arco ser el instrumento para expulsar definitivamente a los invasores ingleses y ser artífice de la guerra que se avecinaba. Por otro lado, el contacto con las 3 figuras santificadas le permitió establecer un objetivo y era la coronación del Delfín de Reims como rey de Francia, a la postre Carlos VII, misión que fue encomendada a Juana de Arco. Visión de la batalla de Louvain. 3 años después de experimentar el encuentro con los ángeles, Juana expresó a un familiar que la condujera hacia la guarnición militar de Beausoleil. Allí se entrevistó con Robert de Baudricourt, encargado de la guarnición para llegar a la corte real de Francia que se ubicaba en Chinon. La respuesta de Baudricourt no fue la esperada y tal insistencia ganó 2 adeptos militares, Jean de Mas y Bertrand de Poligny, hombres de la causa del militar. Juana de Arco presentó diversas visiones, una de ellas fue la derrota de los franceses en la batalla de Louvain, aspecto que no pasó desapercibido entre las fuerzas galas. Por tal motivo, Baudricourt le concedió finalmente un grupo de escoltas que condujeron a Juana de Arco a Chinon, donde se encontraba la corte real francesa. Sin embargo, Juana fue vestida como militar para pasar desapercibida, lo que originó ciertas acusaciones de travestismo por tal hecho. Encuentro con Carlos VII. En 1429, Juana se entrevistó con Carlos VII en Chinon. En el encuentro, la campesina pidió permiso para entrar en las filas leales a la corona y participar en el sitio de Orleans, aunque al principio, por ser mujer, no era considerada. Sin embargo, Carlos VII vio el optimismo y el ímpetu de Juana, que le otorgó la petición. En ese mismo instante, ordenó a los caballeros leales al trono que la vistieran con sus armaduras y le dieran las armas necesarias para salir al campo de batalla. Blanco de herejía. Luego del permiso otorgado por el rey Carlos VII, Juana de Arco fue el símbolo de esperanza para un desgastado gobierno y las fuerzas galas sucumbían una tras otras contra los invasores ingleses. No obstante, en las filas leales a la corona francesa, escuchaban sobre las visiones de Juana de Arco, donde rápidamente se expandieron los rumores hasta el clero francés. De hecho, por tales visiones algunos partidarios de la corona y del bando rival tildaron a Juana de Arco como loca, bruja o hereje.
Por tal motivo, la creciente influencia de Juana en la corona francesa y en la oposición al régimen monarca ponía en tela de juicio la intromisión de la plebeya. Ante tales acusaciones, Carlos VII ordenó investigar todo lo relacionado con Juana, los cuales determinaron el carácter pulcro, sincero y libre de manchas de la joven. Sin embargo, la prueba de fuego fue la predicción de la victoria francesa en Orleans, la cual fue determinante en la confianza de la corona con la joven campesina. Juana de Arco como miliciana. Tras la visión se dio la victoria final en el sitio de Orleans. Seguidamente la reputación y fiabilidad de Carlos VII hacia Juana fue incuestionable. La importante victoria en la campaña de Loja elevó el estatuto y prestigio de Juana con un amuleto en el avance de los franceses ante las embestidas de los ingleses. Por eso, los ingleses sospechaban en la influencia de la campesina dentro de las fuerzas locales y algunos creían en la superstición de que era la representación maligna. Estas dos cruciales victorias, contra todo pronóstico ante los ingleses, permitió la popularidad de Juana dentro de las filas galas en pro de otras batallas a futuro. Llegada a Reims. La coronación oficial de Carlos VII en Reims, el 16 de julio de 1429, afianzó la visión de Juana en el camino hacia una guerra religiosa en vez de militar o por motivos políticos. El poderío y prestigio francés obligó a los reductos ingleses vecinos a firmar tregua con el fin de evitar pérdidas innumerables de soldados extranjeros. Sin embargo, durante el asalto a París, Juana recibió una herida de ballesta y tuvo que retirarse a un lugar seguro, aspecto que significó la victoria inglesa de forma ajustada, creando una debilidad en las tropas galas. Tras este desliz, el ejército francés se desplegó por órdenes reales y consiguieron la toma de Saint-Pierre-le-Moutier. No obstante, la derrota en la Château-sur-Lot fue un golpe bajo las aspiraciones de expansión de las fuerzas realistas de obtener otras plazas relevantes. Tregua con los ingleses. Las intensas batallas que significaron equilibrio de pérdidas para los ingleses y franceses les permitió llegar a un acuerdo de paz o tregua. Dicha acción fue auspiciada por Georges de la Tremoille, gran chambelán de Francia, lo cual conllevó a un error que más tarde pagarían los galos en la continuación de la Guerra de los 100 años. Captura de Juana de Arco por los Borgoñes. En 1430, en pleno apogeo de la tregua firmada entre Inglaterra y Francia, Juana de Arco estuvo activa en otros asuntos. Uno de ellos fue la acusación y amenaza que propició Juana de Arco en contra de los husitas, debido a su ruptura con la Iglesia Católica. Tal amenaza recaló de mal forma ante los husitas, debido a que Juana de Arco insistió a los ingleses y franceses a luchar en Bohemia en contra de los locales. Por ese motivo, la petición fue denegada y provocó serias disensiones entre ingleses y franceses, y seguidamente Inglaterra se unió a las fuerzas borgoñas. Durante el asedio del campamento del ejército borgoñés en Margny, en el marco de la campaña de Compiègne, fue capturada por fuerzas enemigas y llevada ante los borgoñones. Posteriormente fue llevada a prisión en el castillo de Bellevue. Allí los ingleses y los borgoñones decidieron la custodia de Juana de Arco. Los extranjeros cancelaron la suma de 10.000 libras a las fuerzas borgoñones y fue conducida a Rouen, lugar donde se encontraba la sede del gobierno inglés. Juicio y condena. A pesar de las acusaciones hacia Juana de Arco, no hubo pruebas contundentes o testimonios que respaldaran tal afirmación. De hecho, el juicio fue arbitrario, parcializado y sin pruebas contundentes de lo que sería la condena de Juana de Arco. Pese a las desestimaciones de algunos arzobispos y clérigos de la causa inglesa de que no se llevara a cabo el juicio, los partidarios a los ingleses amenazaron con muerte a aquellos que defendieran a la acusada. Por si fuera poco, no solo de herejía fue acusada Juana, sino también de travestismo y de conspiración en contra de los ingleses. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue condenada a morir en la hoguera por los delitos de herejía, brujería, travestismo y conspiración en contra del gobierno inglés. Fue incinerada junto a un crucifijo de madera y fue quemada 2 veces hasta que sus restos quedaron reducidos a cenizas, fueron esparcidos por el río Sena. Legado de Juana de Arco. La influencia de Juana de Arco fue de inspiración para los años posteriores a la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. La división del reino francés entre Carlos VII y Enrique VI fue vital en el tramo culminante del conflicto que significó en la victoria final de los franceses. 22 años después de la muerte de Juana de Arco, el sumo pontífice Calixto III ordenó un nuevo juicio a la heroína con el fin de demostrar su inocencia. Por tal motivo, las acusaciones fueron anuladas y la condena se consideró inhumana y sin fundamentos fiables para ejercerse.
De esta forma, la imagen y reputación de Juana de Arco fue limpiada tiempo después de su muerte. Su inspiración fue de relevancia a posteriori, durante las diversas guerras o conflictos donde fueron protagonistas los católicos y los franceses. En 1920 fue canonizada por el Papa Benedicto XV en la Bula Divina Disponente y fue considerada santa por la Iglesia Católica. ¿Sabías sobre la vida trágica y aventurera de Juana de Arco? Queremos conocer tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en nuestros perfiles oficiales y en el sitio web de dosierinteractivo.com. Nos vemos en una próxima entrega, doceristas.